Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la tecnología de Spring Security, que concretamente es uno de los starters que se pueden utilizar junto a Spring Boot para poder darle las funcionalidades de seguridad como puede ser autenticar y autorizar de diferentes recursos dentro de nuestra aplicación. Es súper extensible y hay muchas implementaciones, pero nosotros vamos a hacerlo de la manera más típica, que es para una API REST con un JSON Web Token. Entonces, estoy ahora mismo en la página principal de Spring, en la sección de Spring Security, y aquí ya tendréis cierta información que os podría interesar también para la hora de aprender y cómo se pueden ver las distintas versiones que tiene. Pero más allá de ver esta página en detalle, vamos a ver cómo es la arquitectura y cómo funciona por dentro Spring Security para que entendáis todo el flujo que se realiza desde que hacéis una petición, se procesa y os llega una respuesta. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Esta fotografía se puede ver muy bien todos los detalles que lo componen. Para empezar, nosotros empezamos por aquí, que igual esto lo tapa un poco, pero es nuestra request, nuestra petición, y aquí es cuando ya entraríamos dentro de nuestra aplicación de Spring Boot, que al añadirle este starter de Spring Security podríamos definirle los Securities Filter Chain. ¿Qué es esto? Estos son básicamente filtros que vamos encadenando nosotros para hacer comprobaciones de las peticiones HTTP que nos llegan y definamos si siguen, si no siguen, etc. Nosotros lo que haremos será añadirle un filtro para que cojamos en la cabecera HTTP la información del JSON Web Token, veamos si es válido o no y ya respondamos conforme se requiera si el usuario en este caso tiene o no acceso, ¿vale? Y si no sabéis qué son muy bien los JSON Web Tokens, no os preocupéis porque ahora después os lo voy a explicar con más detalle, pero de momento para que os hagáis una idea. Entonces, en uno de estos puntos, nuestro filtro para el JSON Web Token, realizaremos precisamente nuestra autenticación, como se puede ver aquí. Entonces, dentro de esta parte del filtro realmente hay ciertos detalles que luego veremos aquí más adelante, pero básicamente hay un Security Context Holder, Security Context, Authentication. En general todo esto son los detalles de quién se está tratando de autenticar, y ya lo veréis más adelante precisamente con el tema de las credenciales, las authorities, que al final esto es como definir una serie de roles, que todas estas características ya vienen definidas, porque esto viene de una interfaz de Spring Security que nosotros implementamos, y así podrá saber de nuestro usuario concreto cómo obtener estas propiedades. Entonces nosotros cuando realizamos la autenticación, veis aquí que hay un username, password y un authentication token. Esto es más que nada porque se lo pasamos a un authentication manager, que como pone aquí es la API que define cómo Spring Security los filtros van a realizar las autenticaciones. Y el Provider Manager es la manera más común, la implementación más común a la hora de realizar estas validaciones. Y como podéis aquí ver, hay distintos proveedores a la hora de realizar estas validaciones, pero también otra vez la más típica es el DAO Authentication Provider, que es básicamente que nosotros vamos a tener la estructura más típica, que es un usuario que tendrá una manera única de identificarlo, que va a ser su correo electrónico en este caso, y una contraseña. Eso no cambia. Lo que pasa es que precisamente tendremos aquí los detalles del usuario, que nosotros lo asignaremos, que es lo que os había dicho de las credenciales, authorities, etc. Y tendremos un password encoder. ¿Qué es un password encoder? Bueno, como su nombre dice en inglés, es que nosotros por narices no vamos a guardar nuestras contraseñas en texto plano, sino que se van a encriptar. Y para esto vamos a usar la más típica, que es Bcrypt, que utiliza un algoritmo muy potente y muy utilizado a día de hoy para poder hacer que las contraseñas cuando se encripten sean muy seguras, ¿vale? Entonces al final todo eso es el flujo que va a seguir desde que lo tratamos de obtener, que al final todo esto lo estamos definiendo porque al final nosotros
como en el JSON Web Token nos vendrá la información de qué usuario concretamente es, que está guardado en nuestra base de datos, todo este tinglado es básicamente para que podamos obtener el usuario que queramos. La contraseña se comparará, obviamente desencriptándola, con la que nos ha pasado el usuario, y así podamos saber si es quien dice ser. Y en nuestro caso, aquí en la respuesta, le devolveremos un token, un JSON Web Token, que es el que él utilizará en sus futuras peticiones para otros servicios nuestros, y que ya automáticamente pues le podamos dar acceso a todo lo que le corresponda. Muy bien, entonces llega por aquí y sale. Este es el flujo. Ya diréis, ¿qué es un JSON Web Token? Bueno, para eso vamos a verlo aquí. Esta es la página oficial de JSON Web Token, y básicamente un JSON Web Token es una manera es una estandarización que significa que, como veis aquí, se utiliza con un formato JSON, valga la redundancia. Aquí lo podéis ver mucho mejor, como este chorro de texto que es aquí, que es un token, en verdad está codificado de una cierta manera, en la cual contiene toda esta información. Contiene una cabecera, que es el algoritmo con el que se ha encriptado, que es, en este caso es el HS256, su tipo, que es un JSON Web Token, y el payload, que esta es la información que a nosotros nos interesa. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta es una muy típica que se añade, el subject, que se refiere precisamente, como pone aquí, a la persona, aquí el nombre a la que se refiere el token, una fecha de expiración, y esta otra juraría que es la fecha a la que se ha creado. O sea, hay como una fecha en la que se ha creado y otra en la que expira el token, porque a lo mejor este token solamente te dura 2 horas y luego tienes que volver a solicitar otro token. Ya depende de cada uno cómo lo configure. Y esta es la Verify Signature, que esto es básicamente para verificar la firma, porque esto está utilizando un algoritmo y lo que hace es que tanto la parte de la cabecera con un punto más el payload, esta parte, más una clave secreta nuestra, y estos que estén en base 64, es decir, base 64 cabecera, base 64 el payload, la carga, y una clave secreta nuestra con este algoritmo, al final acaba generando este token. Y la gracia de todo esto es precisamente que este token nosotros lo podemos utilizar para no llevar el control directo en base de datos de qué usuario está llegándonos para tratar de autenticarnos. Es decir, comparado con métodos más antiguos o más típicos en los que teníamos un control en el servidor o con una cookie no, pero que el propio servidor lleve un control de qué usuario está tratando de acceder a la web y demás, eso carga el servidor. De esta manera nosotros nos llega un JSON Web Token, hacemos la lógica que le toque, pero no llevamos constantemente en base de datos el control de qué usuarios se loguean y qué no, ¿vale? Eso es la gracia, que le quitamos carga al servidor, y por eso se utiliza esto, y por eso es una API REST en lo que se utiliza, porque significa Representational State Transfer, es decir, que nosotros por cada petición tenemos la suficiente información para poder definir quiénes somos y qué queremos hacer, ¿vale? Eso es por lo que se aboca a las API REST hoy en día. Entonces, habiendo visto ya toda la teoría que hay al respecto, vamos a pasar a ver cómo se implementa esto en una aplicación de Spring Boot, así que vamos a ello. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta, y en este caso estamos aquí en mi aplicación de e-commerce API. Esto tenéis el link en la descripción para poder ir a ver el repositorio de este proyecto. Está bastante completito, y en este caso os voy a ir mostrando paso a paso las diferentes clases en las cuales vamos a ir viendo. En este caso le he puesto un archivo de Docker Compose porque servicios que vamos a utilizar, en este caso es una base de datos MySQL, aquí muy sencillita, con su volumen, un health check para comprobar si está todo bien, y bueno, esta es la propia aplicación que la dockericé, pero bueno, para utilizarla aquí en local, una base de datos MySQL, vosotros usad la que queráis, pero yo aquí ya os lo dejo una preparada por si os interesa. Muy bien,
Entonces, aparte de eso, vamos a pasar ahora aquí al POM XML y vamos a ver qué dependencias hay. En este caso hay algunas de más porque yo lo he utilizado para crear varias cosas, pero a vosotros las que os interesa añadir en vuestro proyecto es esta Spring Boot Starter Security, esta es una, y luego bajamos, bueno, el conector de MySQL o el que de vuestra base de datos que vosotros queráis usar, bajamos, esta no, aquí están, el par que necesitaba, esta IO JSON Web Token y IO JSON Web Token Implementation, ¿vale? La API, la implementación, esta también de Jackson para poder decodificar, bueno, decodificar no es la palabra, ahora mismo no me sale, pero es básicamente deserializar, eso quería decir, la información que nos llega. ¿Vale? Estas son las tres dependencias que se utilizan para poder trabajar con los JSON Web Tokens de una manera mucho más fácil. Entonces, vamos a ir viendo desde el principio del flujo que habíamos visto hasta el final. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Punto de entrada. Estamos en nuestro Authentication Controller. Muy bien, entonces aquí tenemos dos métodos, registrarnos y autenticarnos. Vamos a centrarnos en este caso de autenticarnos. ¿Qué nos llega? Nos llega un Authentication Request. ¿De qué está compuesto? De un email y una contraseña. Mira tú qué sencillo. Entonces, nada, aquí nos iríamos a nuestra clase de servicio y trataríamos de autenticarnos. Que esa nuestra clase de servicio está precisamente aquí. Y vamos a centrarnos en el método de Authenticate y os voy a mostrar aquí las dependencias que tenemos. Tenemos el Password Encoder, que os había dicho en uno de los puntos que utilizaremos precisamente para la encriptación de la contraseña. El JSON Web Token Service, que eso lo vamos a ver luego en detalle cuáles son estas funcionalidades que tiene. Y nuestro Authentication Manager. Recordad, estos son interfaces. Las interfaces no se inyectan, no las podéis utilizar. Pero como he tenido unos archivos de configuración, ahí le hemos definido qué implementación van a tener estas interfaces y Spring Boot se encarga de inyectar y meterle esas implementaciones, ¿vale? Por eso lo veis aquí. Entonces, a la hora de autenticarnos, ¿qué hacemos? Bueno, nos llega nuestra petición, entonces nosotros con Authentication Manager intentamos autenticarnos pasándole un objeto Username Password Authentication Token, que va a estar compuesto de nuestro email y nuestra contraseña. Llegado a este punto, lo va a tratar de autenticar y en el caso de que no funcionase, esto ya le devolvería un fallo al respecto. Bueno, no me acuerdo exactamente, creo que era un error, no sé si era un 401 o 404, el que hacía de que no tiene el acceso permitido. En el caso de que sí esté bien, llamaremos a nuestro User Repository, nos traeremos al usuario por el email y le generaremos un token para nuestro usuario. Entonces luego le enviamos la respuesta, que es solamente un token normal y corriente, ¿vale? En esta petición. Y ese token es el que el usuario tendrá que utilizar en futuras peticiones. ¿Y qué está pasando aquí por debajo de todo esto? Que lo veis aquí tan sencillo. Bueno, antes que nada, os voy a mostrar también, ya que estamos aquí, el de registrarnos, pero eso es solo para que veáis que en verdad cuando estáis creando aquí el usuario tenéis que usar el password encoder con el método encode de la contraseña que esté pasando el usuario, ¿vale? Y ya luego lo guardáis, generáis el token, etcétera. Ahora sí, ¿qué está sucediendo debajo de todo esto? Porque hay que hacer varias configuraciones. Primero, vamos a nuestra clase usuario. Esta es mi clase usuario, como podéis ver aquí. Yo le he puesto que tenga un rol, nombre, correo, contraseña y otras cositas. Lo importante, implementamos user details. Esa es la que os había dicho, que es la que nos permite, bueno, al implementarlo nos obliga a añadirle ciertos métodos, que son estos. Get authorities. En este caso le estoy pasando una lista de simple granted authorities. Esto es básicamente una lista de unos roles sencillos. En este caso yo le digo que obtenga de mi rol, que es un enumerado, el tipo, que hay dos, que es o usuario o admin. Ya está. Después, que me dé el
username. En este caso el username es el correo electrónico, que me dé la contraseña mía propia, y aquí unos atributos que le he definido de que si la cuenta no está expirada, no está bloqueada, etcétera, ¿vale? Estos ya son más opcional. Los que importan son estos sobre todo, ¿vale? Entonces, ahora teniendo definida nuestra estructura del usuario, vamos a pasarnos, como veis aquí también tiene muchas anotaciones porque uso Spring Data JPA para generar las tablas, generarle aquí los valores, etcétera, ¿vale? Eso ya es ámbito de otro vídeo, básicamente. Centrémonos en lo que es para Spring Security. Entonces, siguiente punto, nos vamos aquí a una clase de configuración. Importante, las anotaciones de configuración para que Spring la detecte y nos configure todo esto como toca. La de Enable Web Security y Enable Method Security, ¿vale? Estos también son importantes para que nos los active todo lo relacionado con la seguridad. Ahora bien, aquí, ¿qué tenemos? Vamos a definir una serie de bins. Para empezar, si veis aquí que hay una clase del JSON Web Token OutFilter, esa es mi clase del JSON Web Token, a la cual le estoy pasando esto del handler exception resolve. De momento no le hagáis mucho caso porque esto es solamente una funcionalidad extra que yo le di para que pudiese gestionar las excepciones de una manera global, ¿vale? No le hagáis de momento a esto mucho caso. Es una buena práctica para que lo sepáis un poco de qué va, pero lo que nos importa aquí de momento es el bin del Security Filter Chain. Aquí es donde, si os acordáis en la imagen de antes al principio, veíamos que había una serie de filtros. Pues aquí es muy fácil, utilizando el patrón builder, vamos aquí encadenando, y le decimos que para nuestra HTTP Security, le decimos que tenga CSFR deshabilitado, luego las peticiones HTTP autorizadas que matchen, es decir, que coincidan con estas URLs, que esto es todo de OpenAPI, de Swagger, ¿vale? Esto ya también es ámbito de otro vídeo, ¿vale? Yo le digo a esas que las permita, ¿vale? Esto es muy descriptivo. Y luego, cualquier otra petición que no sea esta de aquí, tiene que estar autenticadas y que tenga el Session Management. Le creamos también una política a la hora de crear el management de la sesión, es decir, controlar la sesión de los usuarios, que sea stateless, que no se guarda en el servidor. Y nuestro Authentication Provider, ¿vale? Que lo veis aquí, pero que ahora después os enseñaré cómo está realizado realmente pero recordad de las fotografías que este es el Authentication Provider. Y nuestro filtro, un filtro que se realice el JSON Web Token OutFilter, nuestra clase con la lógica del JSON Web Token, que se realice antes de el que suele ser, en este caso, el Username Password Authentication Filter, que si no me equivoco, es básicamente el filtro que viene uno de ellos por defecto de Spring Security, que es las cabeceras que tengan la autenticación básica, ¿vale? Ese es muy poco recomendable y es mucho mejor usar el JSON Web Token en la realidad. Luego lo hacemos a este http un punto build y listo. Esta es toda la lógica nuestra. Entonces, ahora vamos a pasar a ver más en detalle lo que le corresponde al Authentication Provider. Vale, y ahora estamos en otra clase de configuración que, como veis aquí, en verdad están aquí todas juntitas en mi carpeta de Security. Lo que pasa es que las he separado para hacerlo más legible. Y en este caso estamos ya en la configuración de la propia aplicación, bueno, que está en un ámbito más global, ¿vale? A la aplicación. Entonces, ¿qué tiene esta concretamente? La interfaz de User Detail Service, ¿vale? Esto es la que os habíamos dicho antes, que se utiliza para que sepamos cómo se traiga nuestro usuario concretamente. Entonces, ¿qué le estamos pasando aquí? Utilizando, esto es muy fácil, el User Repository de Spring Data JPA, le decimos que lo encuentre por el correo, y esto que veis aquí es una lambda, ¿vale?
porque dado por hecho que nos va a llegar un username, que en nuestro caso el username es el correo, ¿vale? Recordadlo también de la parte de antes. Vamos a buscar con el user repository por el correo y vamos a devolver nuestro usuario. Como nuestro usuario implementa el user detail service, lo va a dar por bueno, ¿vale? Y así se va a obtener la información de nuestro usuario. Esto al final es polimorfismo de toda la vida y es lo que tiene pues que Java está orientado a objetos, ¿vale? Y en el caso de que no lo encuentre, nos lanza una excepción de que no se ha encontrado el usuario. Muy bien, aquí nuestro Authentication Provider, ¿vale? Y aquí es cuando ya le metemos la implementación del DAO Authentication Provider, le metemos que tenga el User Detail Service, que sea este de aquí, ¿vale? Así es como va a obtener los usuarios, el Password Encoder, que está aquí abajo, ¿vale? Así es como va a encriptar las contraseñas con un bcrypt password encoder. Se lo metemos aquí y así es como el auth provider ya tiene todo lo necesario para obtener los usuarios, decodificar las contraseñas y saber cómo acceder a ello, ¿vale? Todo esto es, como habéis visto, interfaces y nosotros darle implementaciones. No tiene más. Y luego tenemos aquí a nuestro Authentication Manager, que al final, bueno, le damos aquí al config get authentication manager y ya está listo. Entonces ahora vamos a pasar a ver la lógica de los JSON Web Tokens, de cómo se usan. Vale. Primero, vamos a ver, mejor vamos a ver este, porque así es como entra. Y aquí tenemos nuestro, como veis aquí, JSON Web Token Auth Filter. Este es el que le habíamos pasado en la primera clase de configuración al HTTP, al filter chain, ¿vale? Y, importante, extiende de once per request filter, que al final, como extendemos de esto, Spring lo detecta como si fuese un filtro más y nos obliga a implementar el método de doFilter internal, que al final es esto, serverlets, que nos llega una petición, una respuesta y la cadena de filtros. Entonces, yo aquí lo que hago es básicamente, dada la petición, obtendremos la cabecera authorization, ¿vale? Y luego comprobamos de que si la cabecera no es nula o sea, si es nula o no empieza con bearer, ¿vale? Bearer, como se pronuncie. Esto es porque es un estándar de cómo empieza normalmente y cómo se utiliza. Se utiliza la cabecera de autorización y luego el token tiene que ser bearer, espacio y el token, que hemos visto al principio también. ¿Vale? En el caso de que no esté ninguna de estas, lo descartamos, hacemos un filter do chain filter y eso es porque esta no nos sirve, ¿vale? Ya pasará a la siguiente petición y va a darla por mala porque tampoco la cumple, que es la de la autenticación básica. Entonces, en el caso de que lo cumpla, cogemos la cabecera y nos movemos 7 posiciones a la derecha para que la parte del bearer espacio nos lo saltamos y nos quedamos ya solo con el JSON Web Token. ¿Qué hacemos? Nosotros usamos nuestro JSON Web Token Service para extraer el user email, ¿vale? Entonces luego, una vez que estemos aquí, lo único que hacemos es, con el User Detail Service, cargamos el usuario con su correo electrónico, ¿vale? Aquí está nuestro User Details, comprobamos que el token es válido para ese usuario y aquí ya creamos un Username Password Authentication, le metemos el User Details, luego del User Details le metemos los Authorities, que son los roles, y ya a partir de aquí al nuestro auth token, que es este username password authentication token, le metemos de los detalles un web authentication detail source con el build details, que es de la propia request. Luego al security context holder obtenemos el contexto y le decimos que set authentication, que tenga este token de autenticación
básicamente para que sepa ya que este está autenticado y que lo dé bien. Y como ya está autenticado y lo da por bien, después de esto ya es filter, chain do filter, pasa al siguiente y como ya aquí en el contexto lo tiene como que está autenticado, pasará y no habrá ningún problema. En el caso de que haya excepciones, dependiendo del tipo de excepción, aquí es por lo que habéis visto al principio de que yo le metía esta clase, pero que bueno, no nos centraremos en esto, esto es solamente para poder manejar las excepciones a nivel de los filtros. Entonces, ya habiendo visto todo esto, ¿qué hace internamente precisamente los JSON Web Tokens? Vamos a ello. Esta es nuestra clase de JSON Web Token Service. Para empezar tenemos aquí una clave secreta que es un churro de texto, un identificador único universal. No es lo más seguro tenerlo aquí, pero bueno, esto es en local para hacer pruebecillas. Entonces, usamos ciertos métodos. Extraer el username, aquí está, que llama al método extractClaim, que le pasamos básicamente el token y utilizamos de esta librería, la que habíamos visto antes de JSON Web Token, de getSubject. Entonces, ya al final esta librería nos facilita muchas cosas a la hora de obtener lo que vienen siendo los diferentes atributos de los cuales está compuesta este JSON Web Token de toda la información que vimos, ¿vale? Tampoco es plan de ponerme así mucho en detalle, es solamente eso, que le extrae todas estas propiedades. Al final también cuando queremos generar un token, aquí por ejemplo veis que está compuesto de un hash map, los detalles del usuario, y aquí utilizamos precisamente un JSON Web Token. Y por ejemplo aquí lo que hacemos es que le ponemos aquí el subject es el nombre el correo del usuario, el issued at, que es el momento en el que se crea efectivamente en milis, la fecha de expiración, que en este caso yo le había puesto que durase, creo que eran 24 horas, ¿vale? La firma, que la firma está hecho con el algoritmo HS256, y luego para obtener la clave de la firma es otro método aquí, que es básicamente codificar en base 64 nuestra llave, y luego aquí con esta otra función que obtiene básicamente aquí los bytes, aquí lo convierte en una clave. En ese sentido son todas las funciones que os podáis imaginar. Aquí también para saber si un token es válido, ¿vale? Saber si un token está expirado, etcétera. Entonces, en ese sentido, cada función hace su cosa. Recordad, lo tenéis en... No, esto no hace falta. No hacía falta poner aquí una excepción, ya os lo digo. Con lo otro se me olvidó quitarlo. Entonces todo esto lo tenéis en la descripción, lo podéis ver más en detalle, pero al final cada método hace lo que le toca. Usamos la librería para manipular el JSON Web Token y no tiene mucho más. Entonces ahora sí que sí, ya lo que nos toca o lo último es verlo en acción y nada, pasamos a ello. Muy bien, y estamos de vuelta. Ahora mismo ya tengo la aplicación aquí de Spring Boot funcionando. También tengo aquí la base de datos de MySQL funcionando. Como veis aquí ya tenemos la tabla. Le había metido un par de usuarios de prueba con el role user. Su contraseña, como veis, está encriptada, no se entiende nada. Y aquí están correos de prueba, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a verlo en acción. Yo me voy a ir aquí a Postman, ¿vale? Y en Postman tengo aquí un par de URLs que utilizar. Una que es para autenticarme, que está aquí, y esta que es para obtener todos los usuarios. ¿Qué pasa? Esto es un método get, mi URL, como veis tengo aquí variables de, entorno de la colección. Esta es la URL /API y aquí /users. ¿Qué pasa? Aquí en la cabecera, como veis, en autorización le he puesto la de bearer token, que bueno, JSON Web Token, bearer token, no sé cuál es la diferencia entre estos dos, pero creo que van a hacer lo mismo. Total, que aquí, utilizando esto, lo que hace internamente, si vamos aquí en las cabeceras, es que le añade esta por nosotros, que es la que habíamos visto antes en el JSON Web Token Service. Le añade la de autorización
y el valor, que aquí no sé por qué no me lo está mostrando. Un segundo. No sé por qué no me lo muestra, pero bueno, aquí pone bearer, espacio y el token, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tratase de acceder aquí directamente sin este token, que este token es una variable de entorno de la colección, ¿vale? Y tiene este valor. Esto es el token, nuestro churrito que habíamos visto antes. Si yo cojo, se lo quito y trato de hacer la petición, me dice 403 forbidden, no tienes acceso. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, si en vuestro caso vuestro token dura más o menos, cada cierto tiempo se refresca, vamos aquí a nuestra URL, vamos a pasarle un email, de prueba, una contraseña de prueba, como habéis hecho aquí antes una prueba, pero lo vuelvo a poner, patapín, patapán, este es el token que nos devuelve con toda nuestra información de usuario sacado de base de datos. Le había puesto también aquí un script, que es un test para comprobar de que efectivamente haya un token, y en el caso de que haya el token, me lo ponga en la variable de entorno directamente. Vamos a ver si lo ha hecho. Acaba en fs, entonces si yo miro aquí mi token, acaba en fs, ¿vale? Me ha funcionado bien también esa funcionalidad de Postman para facilitar esto. Y si yo ahora hago la petición, 200, ok, aquí están nuestros usuarios. Mola, ¿verdad? Incluso aquí le había puesto, bueno, aquí está enmascarado porque lo hice a posta. Eso ya es tema de otro vídeo y otras cosas para que pueda enmascarar cierta información de una manera práctica. Sobre todo es útil en tarjetas de crédito. Pero bueno, no me enrollo, aquí ya habéis visto como tal que hemos conseguido tener acceso a una URL que antes no teníamos, hemos obtenido nuestro token, hemos visto todo el flujo de Spring Security. Entonces nada, espero que si os ha gustado mucho le deis un like, suscribiros, compartir, cualquier duda en los comentarios y nada, nos vemos en otro vídeo. Chao.